Bueno, perdón, disculpen, sin querer me desconecté. Es que Camila me mandó un mensaje. Eh, bueno, estamos ahora esperando a Camila. Ahí empiezan a sumarse otra vez. Discúlpenme, fue mi error. Camila mandó un mensaje, le respondí y me desconecté sin querer. Bueno, les decía que sí, que para registrarse lo pueden hacer en mi perfil. Ahí van a poder registrarse y la idea es, bueno, contarles un poco del taller, pero más allá del taller es hablar un poco de la vida y si tienen algunas preguntas, ahí las voy a estar respondiendo. Ahí está Camila, vamos a sumarla. Ahí se está sumando. Hola Camila, Hola Nico, ¿cómo estás? muy bien, ¿y vos o tú? ¿Dónde estás? Tú, estoy aquí en Chile, Ah, bueno, perfecto. en tu Bien, casa, sí. bueno, muchas gracias. Bueno, ¿cómo va todo por ahí, por Chile? Pues aquí, como creo que todo el resto del mundo, estamos en cuarentena, eh, pasando por toda esta, ¿verdad?, tormenta de emociones, de cosas nuevas, adaptándonos a los cambios todos los días, y como en mucha cooperación, que creo que es lo que ha nacido aquí en todos nuestros países también. Así que bien, aquí, día a día. ¿Y tú? Yo también en Argentina. Ujú, La verdad es que muy bien, por lo ujú, general muy bien. ujú. Estos últimos, ayer y hoy anduve con la energía un poco baja, pero bueno, tuve un evento familiar y que Ujú. me requirió de mi energía. Creo que es eso, la verdad es que no sé, vamos a ver. Pero ya me siento que estoy recuperando nuevamente mi energía. Ujú. Pero bien, la verdad que la cuarentena me parece, o sea, hay mucha gente que tal vez esté refunfuñando con la cuarentena, que no esté a gusto con la cuarentena. Para mí es una bendición que todos los que estamos experimentando la cuarentena es un hecho histórico que, así, de una de esas cosas que marca la historia de la humanidad. No sé si con un antes y un después, pero siento que sí, que es algo realmente que está cambiando mucho en la conciencia del ser humano y me parece una bendición poder ser testigo de esto. Ujú. Creo que el COVID viene a enseñarnos muchas cosas. Siento que justo ahora estoy perdón que me vaya un poquito de tema, ¿no? Pero ya volvemos. Toda la semana yo escribo sobre un maestro que influenció en mi vida y en esta semana le tocó a Viktor Frankl, que fue un Ujú. sobreviviente de los campos de concentración. Eh, y me di cuenta la relación que hay entre lo que él vivió y lo que estamos viviendo nosotros, salvando obviamente las diferencias, pero eso de que nos quiten la libertad y cómo las cosas, los que no leyeron su libro se los súper recomiendo, El hombre en busca de su sentido o algo así, no me acuerdo exactamente el título, pero creo que es un excelente libro para volver a leer los que los leyeron en estos tiempos de COVID, porque creo que está muy acertado todo lo que cuenta en su historia, ¿no? Y cómo se relaciona con todo lo que estamos viviendo nosotros ahora. Pero bueno, fuera de eso, muy bien, la verdad es que muy contento con todo en general, Ujú. Me muy alegro, me alegro. agradecido. Ujú. Me encanta Pero bueno, saberlo. hoy el tema es hipnosis, de regresión y sanación, ¿verdad? Ujú. Así es. Cuéntanos, ¿qué es eso? Primero, ¿qué es Eso. la hipnosis? Bueno, primero hay que empezar un poquito por el tema, o a mí me gusta contar más que qué es la hipnosis, me gusta que empecemos por aclarar con qué no es la hipnosis, que Va. no tiene que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy. Son todo lo que es esa hipnosis que hemos visto en entretenimiento, en espectáculos de show,
¿verdad? De ya sea magia, ilusionismo. Que te hacen así y te duermen y después uno no se acuerda de nada. Exacto, y que entonces aparentemente pierdes tu libre albedrío, dejas el control en alguien más, te hacen hacer alguna ridiculez, algo que seguramente después te vas a arrepentir quizás, ¿no? Esa es la hipnosis de entretenimiento y eso no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy. La hipnosis de entretenimiento, así como David Copperfield es un excelente mago ilusionista, más tú sabes que está haciendo una ilusión, la hipnosis de entretenimiento ocurre exactamente lo mismo. Son muy buenos shows, buenos montajes, tienen una parte cierta y una no, más no tienen nada que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de la hipnosis en su versión terapéutica, ¿verdad? No de entretenimiento, sino que en su dimensión de todo el potencial que tiene para sanar el acto de acceder a una capacidad que tenemos todos los seres humanos. A mí me gusta presentar la hipnosis no como algo externo a nosotros, sino que una capacidad que tú, yo Bien, y todos podemos tener. Pero como bien, que toda todos podemos capacidad, acceder. exacto, pero como toda capacidad, como la de concentración, de relajación, de meditación, de foco, de hipnosis, ¿verdad? De calma o diferentes estados de conciencia, en muchos casos va a requerir de práctica, a veces de una metodología, también te pueden suceder de forma espontánea, de acuerdo, pero lo hacemos en general en su versión terapéutica a partir de una metodología. ¿Y qué hacemos con esta capacidad o de qué se trata esta capacidad? Esta capacidad de hipnosis, de entrar en trance, se trata de llevar el consciente, que es el estado en el cual ahorita tú y yo, Nico, nos estamos comunicando y estamos con todas las personas que estamos conectados, ¿verdad? Estamos en un estado conscientes, despiertos, y nuestro inconsciente está en un segundo, tercer grado por aquí, descansando, ¿verdad? Lo que hacemos en este estado o esta capacidad de hipnosis es dejar consciente e inconsciente activo a la vez. Y Wow, al hacer eso, qué poderoso eso. es increíble porque al hacer eso podemos acceder a la memoria, a la información del inconsciente y como lo accedemos o lo podemos percibir y observar de forma consciente, despiertos por decirlo de otra forma, con tu libre albedrío activo, entonces vas a no solo recordar, sino que vas a poder acceder a tu memoria celular, dicho de otra forma, a tu ADN o vidas pasadas, a multidimensiones o al futuro, interpretando esas situaciones para poder generar un bienestar en tu presente. Ese es el beneficio finalmente de la hipnosis. Queremos modificar alguna percepción para que nos ayude a vivir en el presente mejor. Bien, muchas gracias por la introducción. Ya se me pasaron varias preguntas por la cabeza. Primero, de alguna manera no sientes que tú hablas de la hipnosis del entretenimiento, donde te duermen y pierdes el libre albedrío y después despiertas y ya no recuerdas nada, ¿verdad? ¿No sientes que en algún punto la sociedad vive en un estado de hipnosis continuo? De hipnosis de entretenimiento. Sí, continuo. Sí, creo que sí, y creo que eso se debe, yo lo explico mucho desde la historia de la hipnosis, se debe también a épocas, ¿no?, de la humanidad en donde todas estas capacidades que tenemos de acceder a todo nuestro potencial de conciencia, de autodescubrimiento, se vieron profanadas, se vieron cortadas, ¿verdad? Se nos dijo que eran profanas, que éramos herejes por conectarnos con lo más sagrado de nosotros mismos. Y O el ahí, más allá. o del más allá, ¿verdad? Todo ese potencial infinito que tenemos, y creo que gran parte de nuestra sociedad sigue todavía bajo esos paradigmas, con miedo a conectar con nuestros potenciales, o bajo una filosofía del miedo, que es lo que finalmente mantiene nuestro sistema, ¿verdad? Como tú ¿Y dices. por qué crees que tienen miedo o que tenemos miedo de acceder a esos niveles? Bueno, yo creo que ese es un miedo infundado. Yo creo que más bien nos hacen
nos educan en base al miedo, todas las reglas, todo lo que está en torno al sistema y a las coordinaciones aparentemente que parecieran naturales humanas se hacen en torno al miedo para ejercer control. Y nosotros, consciente o inconscientemente, respondemos con más miedo, entregando entonces nuestro libre albedrío, nuestro control en los demás. El juego del miedo es tremendamente nuestro poder en sí mismo. Yo creo que el juego del miedo no se trata de culpar a un externo, sino que también responsabilizarnos, y quizás en el momento en que vemos que vivimos en un sistema que se fortalece de tu propio miedo, pues trabajar tu propio miedo para no proyectarlo, ¿verdad? No jugar el mismo juego. Creo que eso es muy importante, porque el miedo entrega control. Bien. ¿Qué tipos de miedos podemos saber identificar para que la gente, de alguna manera, los más obvios, vamos a ir de lo más obvio, si te parece, a los más sutiles? Esos miedos que son escurridizos, que tal vez no somos muy conscientes. ¿Cuál dirías que son los más obvios? Bueno, los obvios, yo diría que los obvios son los miedos automáticos, ¿verdad? Los miedos que responden al ejercicio de nuestra memoria. ¿Qué es eso? Es si nosotros de chiquitos nos decían que los truenos eran de tal o cual forma y por aprendizaje les tomamos miedo a los truenos. Entonces, esos son al final miedos automáticos del inconsciente y que vienen rápidamente, pero esos son muy fáciles de trabajar porque a través de la hipnosis vamos a la asociación del miedo, entendemos cómo se generó esa creencia y se libera o se reinterpreta de forma muy fácil. Ese sería un miedo más, ¿no? Como de una primera capita, podemos decir. Luego tenemos miedos más profundos, que son los de las adicciones, las fobias, ¿verdad? Las codependencias a nivel de relaciones, ¿verdad? Esos tienen que ver ya con también capas más profundas del inconsciente, sí de memoria, pero seguramente asociadas más a capitas más regresivas, aprendizajes de nuestros antepasados, padres, madres, etcétera, quizás un poquito más profundo. Y ya de ahí en fuera nos encontramos con los miedos más irracionales o del inconsciente, que podrían ser el miedo a perder el control, que es un gran miedo, el miedo a lo desconocido, que ese es uno de los miedos que nos encontramos al comenzar con la hipnosis, ¿no? Las primeras veces que vamos a ingresar a un estado de conciencia desconocido. Y por último, como que hay una resistencia. Hay una resistencia, porque finalmente... ¿Por qué? Pues porque yo creo que por enseñanza, porque se nos ha enseñado que el miedo nos debe detener. Nunca se nos enseñó, como es mi propuesta, es de que el miedo es una línea de meta. Sin embargo, el miedo a nosotros se nos pone como un muro de resistencia, ¿no? Donde hay miedo, ahí no hay que avanzar, hay que dar media vuelta e irse. Y yo creo que todo lo contrario, el miedo hay que verlo como la meta del maratonista. Ese es el lugar al cual no solo tienes que llegar y quedarte enfrente, sino que atravesar ese miedo, ¿no? Ojalá desde el inconsciente para tomar su aprendizaje, reinterpretarlo, sin duda. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Me he dado cuenta que lo que ha hecho que yo pueda recuperar mi poder personal en la medida que lo he hecho y hasta donde he llegado al día de hoy, ha sido en gran parte por atravesar esas cuevas de monstruos ficticios de miedo o inseguridades o lo que sea. Y eso no sé cómo funciona científicamente o energéticamente, pero fue lo que me devolvió a mí como mi poder personal, mi seguridad personal. También me he dado cuenta, es muy interesante porque todos los días yo escribo un post. Hoy estoy escribiendo de los maestros. Y muchas veces las cosas que escribí hoy a la mañana, por ejemplo, son temas que después se hablan a la tarde en el vivo. Y una de las cosas esa sincronicidad, ¿no? que hay. Y una de las cosas que hablaba hoy es justamente que mi vida cambió
cuando dejé de tratar de controlarla, cuando dejé de tratar de que todo salga a mi manera y que empecé a fluir con la vida. Cambió algo lo que cambió fue, empecé a vibrar, a sentir la vibración. Antes era la mente la que gobernaba y la que quería tener todo bajo control, ahora solo escucho la vibración. Si me vibra bien, lo hago, avanzo. Si no me vibra bien, lo suelto, ni avanzo. No importa quién sea, cuál es la situación. Realmente, cuando ponemos el foco en la vibración y no en el pensamiento o en el deseo o en lo que queremos, cambia de qué quiero yo de la vida, qué quiere la vida de mí. Y ahí, en mi caso, ha hecho todo el cambio y la magia. Entonces, Qué hermoso. esto de estar aferrados o los apegos, ¿no? Tal vez al miedo a entrar en ese espacio, como tú dices, ¿no? O querer tener todo bajo control. Y realmente eso era lo que a mí, sin darme cuenta, me estaba sacando mucha energía. Fuga de energía, hablando de que ando cansado últimamente. Claro. Pero bueno, es muy interesante eso, ¿no? Sí, yo creo, fíjate qué interesante lo que tú mencionas, de relacionarnos a través de las frecuencias, a través de la energía, de escuchar ese aspecto de nosotros. Me parece súper lindo, súper profundo. Y sin embargo, creo que hay muchas personas, seres, que por lo mismo de la vibración estamos vibrando o va cambiando en otra frecuencia. Y entonces, ¿qué sucede cuando una persona que está absolutamente en la racionalidad, por decirte un ejemplo, o en la mente, le decimos que se conecte a través de la frecuencia? Quizás no es su lenguaje porque pues, está en la mente, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer, considero yo, para poder ir accediendo, hacer la transición. Es hacer esa transición, es realmente decir, estoy tanto en la mente que ni siquiera me doy cuenta que hay personas que hablando el mismo lenguaje se comunican a través de una frecuencia, ni se me había ocurrido, o de una emoción, o de un color, no tengo idea, ¿no? De una música, de otro tipo de vibración que no sea solo el pensamiento racional. Y ahí lo importante es, de nuevo, volver a atrevernos a soltar los miedos de comunicarnos y explorar formas distintas de percepción. Se me hace eso tremendamente bonito y a veces cuando no lo podemos agarrar es porque nos falta explorar quizás un aspecto que está ahí para nosotros. Bien. A mí lo que me llevó o me ayudó, o sea, lo que hizo todo el cambio fue que cuando estoy en la mente, en el pensamiento, estoy en la mente programada. Y si me enseñaron un miedo como el de los truenos o el de la oscuridad o el de, no sé, la falta de dinero o lo que sea, ¿no? Es todo siempre una creencia. Absolutamente. Absolutamente. Si estamos en la mente, estamos en ese juego de back and forth, de ida y venida con nuestra memoria y esta percepción de reacción automática, como yo digo, que es la que precisamente podemos reinterpretar a través de la hipnosis, ¿no? Esta memoria condicionada. Tú estabas hablando de los miedos, si estábamos yendo de los más obvios a los más sutiles y te corté, justo faltaba uno, ¿no? Una nueva categoría, estábamos hablando ya del inconsciente. Yo creo que el último miedito que nos faltó y el más sutil y el más poderoso tiene que ver, después de haber pasado por el miedo a lo desconocido, el miedo a soltar el control, que lo mencionaste, y el último sería el miedo a la muerte. Bien. ¿No? Y ese es un miedo con el cual pues, no podemos trabajar conscientemente, tiene que ver con una práctica. Una de las cosas que dice Viktor Frankl es que, él habla mucho del propósito de la vida, el sentido de la vida. Imagínense que estuvo en varios campos de concentración, ya falleció creo que en 1997, pero bueno, fue un sobreviviente de los campos de concentración nazi. Y él hablaba que el miedo a la muerte es cuando no tenemos algo por qué vivir. Él hablaba sobre cuando tenemos un propósito de vida, cuando estamos viviendo nuestro propósito de vida, no le tenemos miedo a la muerte.
El miedo a la muerte es cuando vivimos una vida sin sentido y que la muerte nos toque la vida y que se nos haya pasado la vida sin haber hecho algo que justifique que hayamos estado en esta vida. No sé Qué si eso te hermoso. hace eco. Me hace mucho eco con que creo que, por ejemplo, incluso sin tener que llegar a ese miedo tan profundo como el miedo a la muerte, creo que la necesidad de un propósito es el camino también de la sanación, ¿no? El encontrar nuevos sentidos a nuestra vida, a nuestra existencia, es parte del camino de la sanación. Que con él trae regalos, ¿no? Como por ejemplo el mirar la muerte de formas diferentes, el ver la vida de formas diferentes, liberarnos de los miedos, sin duda, ¿no? Pero creo que el propósito en sí mismo es una de los grandes, el sankalpa que le decimos en sánscrito, es uno de las grandes metas de la sanación en sí misma, más allá de sanar de salud, digamos. Muy bien. Entonces, supongo que la hipnosis es una herramienta para ir para adentro, al inconsciente. ¿Y ahí qué pasa? Identificamos estas distintas capas de miedo. Al identificarlos se puede identificar cuáles son los bloqueos que no nos están permitiendo avanzar con poder, con gracia, con divinidad en la vida. Claro, lo que hacemos entonces a través de la hipnosis, decíamos, es activar consciente e inconsciente, ¿verdad? A la vez. Eso nos va a permitir, por un lado, acceder a nuestra memoria. Cuando digo memoria me refiero a la memoria que tú sabes de esta vida, pero también a aquella que consideras en esta vida que se te ha olvidado, el vientre materno, el nacimiento y todos los detallitos que tú puedas querer de esta misma vida, pero también toda la memoria celular, la de tus antepasados, con el objetivo de reinterpretarla, sin duda, de leer cuáles son los condicionamientos que te generaron, condicionantes a nivel de creencias, de percepción, y poderlos reinterpretar. Pero me parece súper interesante tomar en cuenta que en la hipnosis también podemos acceder no solo a este campo de la memoria celular o de la memoria como tal, sino que también a otras dimensiones, como lo pueden ser dimensiones espirituales. A través de la hipnosis podemos canalizar, conectarnos con otras O sea, dimensiones que de más alguna sutiles. manera la hipnosis es como una técnica para acceder a esa conciencia colectiva divina. No solo la de uno, pero la universal. Exacto, sí, de todas maneras, te va a permitir acceder no solo a lo colectivo, sino que quizás a lo individual, pero en sus diferentes aspectos. Sí, decíamos, a la memoria, sí, a un aspecto físico, te permite hacer diagnósticos profundos físicos, pero también espirituales, a nivel de multidimensiones. Te permite incluso la hipnosis en una técnica que se llama progresiva, te permite hacer inferencias al futuro, ¿no? Ver qué es lo que cuál pudiesen ser tu devenir. Bien, eso no sé cómo funcionaría, pero tú dices que uno podría ver en este estado de hipnosis que se venía el COVID, por ejemplo. Sí, yo creo que a lo mejor, digo, yo no tuve esa experiencia, así que no te podría decir de buena cuenta, pero a través de la hipnosis progresiva, lo que sucede no es que uno lea como pitoniza, digamos, o un oráculo de un futuro fijo. No se trata de Okay. eso. Okay. La progresión lo que hace es que tu inconsciente, el mismo que te condiciona la realidad del pasado y del presente, te dice o te muestra tu mayor probabilidad en el futuro. Y debido a que somos Okay. seres tan condicionados en el presente y pasado, entonces nuestro devenir, nuestro futuro es muy, muy calculable, muy inferible. Si nosotros, Nico, con nuestro set de creencias, relaciones, hábitos, nuestra historia, Costumbres, medio mandatos. ambiente y qué sé yo, nos proyectamos en un estado de trance a 5 o 10 años, con mucha facilidad vamos a sacar
ciertos cálculos bastante certeros. Ahora, Atinados. lo hacemos no con el objetivo de apanicarnos cuál pudiera ser el devenir, sino que de precisamente decir qué puedo yo entonces modificar en mi presente, en mis hábitos, mis visiones, mis creencias del presente y del pasado, ¿por qué no?, para tener un mejor futuro, para crear Bien. un mejor futuro. Entonces, por lo que, a ver si entiendo, lo que nos dices es que uno lo que puede visualizar es como su propósito de vida. O sea, ¿para qué está acá? ¿Hacia dónde tiene que ir el sentido de la vida de uno? No es que te da el detalle del futuro, sino te orienta en para qué uno está acá, en la vida. Mira, no sabría, yo creo que no es tan así, porque sí, esa va a ser una conclusión, te va a ayudar a sacar esa conclusión de tu propósito de vida, pero eso también, esa conclusión la puedes sacar en una hipnosis regresiva o con tus guías espirituales, por ejemplo. Pero más bien el futuro te va a mostrar probabilidades para que las cambies, ¿no? No siempre, porque a veces el futuro en una progresión te puede mostrar algo que no te guste, ¿no? Decir, Bien. por ejemplo, ok, no voy a ver un Y devenir que me encanta, y ahí entonces vas a modificar en el presente. Y vas a ahí viene el decir, libre albedrío para hacer cambios. exacto, pero hacer los Bien. cambios en el presente, no quedarme atemorizado en el presente, sino que hacer los cambios de mejorar y de empoderarme a que todos estamos creando nuestro futuro en lo cotidiano, a partir de nuestras creencias y decisiones de momento a momento. Bien. Hay muchas preguntas de cómo entramos en la hipnosis. ¿Cómo se hace eso? Pues hay muchas técnicas, muchas formas que nos llevan a entrar a la hipnosis, sin duda. Yo manejo muchas diferentes, pero creo la que más me gusta enseñar y que encuentro que es la más fácil es la hipnosis de sanación. Es una técnica que nos lleva 9 pasos para entrar al trance. Los invito a todos a que exploren, más que explicarles estos 9 pasos, porque ahora sí que ahí tendríamos que hacer un live completo, si quieren, otra vez de los 9 pasos, con mucho gusto. No, pero a ver, lo que podemos hacer, si te parece bien, Camila, es preguntarle acá a la gente que nos está viendo ahora, y no sé, te propongo a ti, a ver si te interesaría hacer un Zoom con estos 9 pasos, hacer una Claro, sesión. feliz. Bueno, Feliz. a ver, gente, levante la mano o comenten ahí si les interesaría participar de una sesión de hipnosis con Camila por Feliz de Zoom. la vida. A ver qué nos dice la Claro, gente. organicemos, feliz. Y me encantaría, así podemos más bien explicarlo, porque estos 9 pasos lo que hacen es básicamente enseñarte a cómo utilizar la técnica de hipnosis para tu autosanación, para cómo aplicar en ti mismo la autohipnosis, ¿no? Cómo empezar a explorar estos estados de conciencia. Y aprovecho de invitarles también a que escuchen los audios gratuitos de hipnosis de sanación que están en Spotify y en YouTube, y ahí se pueden ir dando una idea de cómo van funcionando estas técnicas, tengan una experiencia linda de hipnosis de sanación y regresiva si así lo desean, e irse preparando para luego entender mucho mejor estos pasos. Esto es algo que alguien puede hacer, suponte, no sé si existe en YouTube o Spotify o en tu canal, lo que sea, entrar en un estado de hipnosis siguiendo tu audio. Así es, a través de los audios pueden acceder. ¿Hay algún riesgo de que alguien quede ahí medio perdido y que no pueda regresar, algo de eso? No, ninguno. Ese es parte, ese riesgo, ese mito de que nos podemos quedar en alguna parte está dentro de los mitos de la hipnosis. Yo siempre digo, ojalá uno se pudiera quedar en esos espacios maravillosos que exploramos en la exactamente. hipnosis. Más bien. Y esa sensación de que a veces nos pudiésemos quedar en algún lugar que no queremos, que no nos gusta, eso es una señal del miedo, ¿no? Pero como platicábamos hace unos minutitos previos, al miedo hay que verlo, hay que soltar, hay que entrar y sumergirse en el miedo, porque especialmente desde el inconsciente está para ser explorado. Ahí, Valencia,
Cuenta que lo cortó porque le dio miedo. A ver si si te animas a compartir. ¿Por qué lo cortaste? ¿Qué miedo te dio? ¿Qué te pasó? Ujú. Así vemos acá, Camila, qué tiene para decirte. Claro. Bueno, yo creo que eso nos pasa mucho, ¿eh? De que a veces estamos en la práctica y nos viene un miedo como irracional. Entonces, eso nos hace ya sea abrir los ojos, cortarlo porque nos asustamos, vemos a un antepasado que ya falleció y entonces nos da susto. ¿Por qué? Porque es lo desconocido, porque sentimos que se va a salir de control. Sin embargo, lo lindo de explicar y contarles es que los audios, especialmente estos audios que tengo particularmente diseñados de hipnosis de sanación, son audios que trabajan desde la luz y trabajan desde el amor. Por lo tanto, no tienen ningún riesgo que a través de esas sugestiones entren en un aspecto como negativo de ustedes mismos. Al contrario, van a explorar seguramente capas de memoria, de algún miedo incluso que esté reprimido, y simplemente desde un lugar amoroso les vamos a ir permitiendo que vayan soltando, que vayan liberándose de estas capitas. Ahí preguntan, ¿qué tipo de miedos irracionales? Ejemplos de miedos irracionales. Miedos irracionales serían miedos que tú no tienes conscientes asociados a tu memoria. Por ejemplo, un miedo que venga del vientre materno, ¿no? ¿Hay miedo ahí en el vientre materno? Pensé que todo era perfecto ahí. Yo no lo recuerdo. No, en el vientre materno, no. Digo, hay personas que a lo mejor todo les fue perfecto y otros que no. Para cada quien, tu experiencia ya comienza desde el momento de la concepción y mucho antes como alma, pero desde que estás en el vientre materno, desde el momento de la concepción, ya estás aprendiendo. Eso que ni qué, estás aprendiendo y en la medida en que tus células están creciendo con una información, ya sea de lo que están viviendo tus papás, tu entorno y tu ser como alma misma. Entonces a veces uno se trae experiencias del inconsciente de otras vidas, incluso el vientre materno, o simplemente estás aprendiendo lo que tus padres están viviendo en esa época. Puede ser. Siempre me cuentan que mi mamá, cuando yo estaba en su panza, se patinó con hielo y cae de cola y aparentemente, yo no entiendo mucho de eso, pero aparentemente eso es una caída peligrosa para una mujer embarazada. Y siempre estaban preocupados a ver de que yo salga un poquito. Y salí al final, un poquito, pero bueno. No, mira. Ahí empezaron las experiencias, los golpes de la vida. Bienvenido al mundo, ¡pum! Excelente. ¿Y algo te tiene que haber enseñado ese golpe o dado alguna enseñanza? Me transfirieron miedo. Exacto, a lo mejor. Bueno, muy bien. Me fascina esto que dices. Yo en los talleres explico como el consciente lo dibujo consciente e inconsciente lo dibujo como un iceberg, ¿no? El consciente es la parte de arriba del iceberg, que es lo que se puede ver, y toda la gran masa del inconsciente está en la parte de abajo del agua. Y esto que tú dices de poder nivelar estos dos, el consciente con el inconsciente, poder tener acceso a eso es una maravilla. O sea, es una maravilla. Y no solo poder acceder a ello, sino que reinterpretar. Perdón. Sí, yo he llegado o he accedido a eso por meditación, pero más que nada, donde lo he experimentado con mayor fuerza fue siempre a través de las plantas maestras, que me abren acá el tercero, son expansores se dice, de conciencia, ¿no? Y poder acceder a eso, a esa conciencia colectiva universal de la que hablábamos. Es una cosa que uno vuelve a este mundo y es tan básico, tan como lo vive el ser humano, ¿no? O, mi versión previa, voy a hablar de mí, ¿no? Tan básico, tan chato, tan chiquito, tan minúsculo de comparación. Uno cuando entra en esos mundos de conciencia es como que ya no puede ver este mundo y esta vida. O sea, uno ve las plantas, los animales, todo es una cosa que de asombro y de maravilla que no deja de asombrarme, ¿no? Pero
los problemas que yo me hacía antes Ujú, o existenciales, ¿no? Y todo muy relacionado con esto que hablamos de la programación y los miedos que uno ujú, va, que se aferra, su identidad y su ego. ujú. Eh, y, y justamente para lo que tú estás explicando es para poder acceder a eso, a ese, o nivelar esos dos mundos, el inconsciente y el inconsciente, uno tiene que dejar su programación y su ego de lado, ¿verdad? Ujú, No hay ujú. programación. No, y como tú dices, pues también hay conductos, ¿verdad? Estoy de acuerdo que hay plantas de poder, incluso hay químicos que utilizados terapéuticamente te pueden llevar a esos estados de conciencia o de acceder al inconsciente. Sin embargo, también es muy lindo cuando uno encuentra este regalo maravilloso de que el acceder a ese mundo y a ese estado, estos estados exponenciales, multidimensionales, sin tiempo y expansivos, también los podemos alcanzar sin absolutamente nada. Por Eh, eso es lo que me fascina de lo que estás comentando, de claro, la hipnosis. claro, y entonces eso es muy bonito. A mí me toca mucho trabajar terapéuticamente con personas de todo tipo de backgrounds que quieren integrar estas experiencias que van teniendo a partir de, por ejemplo, de psicotrópicos, pero ya con la vida terrenal, ¿verdad? O Sí. experiencias de muerte o experiencias de enfermedades muy importantes, ¿no? Eh, todo eso necesita alguna reintegración con el presente y por eso es tan bonito que lo hagamos desde este espacio consciente de la hipnosis. Tú dices que has usado plantas maestras. Uh -huh. Bien. ¿Cómo, ¿Cómo se relaciona eso con la hipnosis? O sea, ¿realmente con la hipnosis puedes llegar a estados de alterados de conciencia como con una planta maestra? O sea, no se debe sentir de la misma manera. ¿Qué diferencias encuentras? Bueno, yo creo que va a depender de la planta maestra. Yo en lo particular de las que te voy a hablar pueden ser a lo mejor hongos, ayahuasca o San Pedro, peyotes, como de ese tipo de plantas. Otras no sabría decirte, pero esas por lo menos Pero con eso tenemos con suficiente. esa, en base a esas te podría decir que lo que yo encuentro que tiene de parecido, hablemos primero de lo parecido entre la experiencia con psicotrópicos, con plantas de poder y la hipnosis tiene que ver con que accedemos a multidimensiones muy, muy profundas, a estados en los cuales nos muestran funcionamientos del universo, de la conciencia. Sin embargo, te podría decir que eso como similitud en cuanto a la experiencia se parece bastante. La experiencia puede ser muy clara, muy kinestésica, muy visual en ciertos casos. Sin embargo, la diferencia está o radica, creo yo, en cómo interactuamos con esa experiencia, ya que con las plantas maestras la interacción, la relación que hay con la planta es más parecida a la de un maestro y un discípulo. La planta de alguna forma pues nos está enseñando. No sé cómo lo sientes tú. En cambio, Claro que sí. en la hipnosis es una relación un poquito más transversal, más horizontal, por decirlo de alguna Muy forma, interesante, porque muy tú estás interesante. decidiendo en conjunto con tu inconsciente, ¿quiero atravesar ese miedo o no lo quiero atravesar? ¿Quiero ir más profundo a reinterpretar 8 generaciones más atrás o no? ¿Quiero continuar esa memoria expansiva o mejor me voy a reprimir de vuelta? Y esas decisiones las vas tomando conscientemente. Creo que esa sería una gran, gran diferencia, ¿no? En la relación de aprendizaje. Más en la experiencia en sí misma se parecen muchísimo. Por eso es que son tan, tan profundas y tan... te cambian la percepción. Lo que pasa después de la hipnosis es muy parecido a lo de una planta de poder Ceremonia. en la perspectiva en que te cambia la percepción. Bien, pero no te sientes mal como, por ejemplo, con la ayahuasca. No Oh, necesitas o sí tienes ese tipo de reacciones. no, pero puede ser que tengas un poquito de crisis curativa con hipnosis. Va a depender un Ok, poco de lo que purga. estés tratando. Un poco de purga, como con cualquier terapia complementaria. Quizás no tan fuerte como en la ayahuasca, obvio, pero
pero sí, puedes tener igual con hipnosis un poco de crisis curativa. ¿Y en la hipnosis estás todo el tiempo consciente? ¿Eres todo el Sí, tiempo consciente? Bien. Porque con la sí, ayahuasca, bueno, sí, lo estás, pero es como, me tengo que acordar de esto, esto, cosas que uno va viendo, ¿no? Y dice, quiero, y después, imagínate, son 8 horas de estar viendo una película que te va pasando y es como que, es como un sueño. No exacto. se puede. Queda todo No, ahí, sí, pero sí no, te bueno. acuerdas. Sí, sí te acuerdas de todo después de la hipnosis, salvo que se haga una hipnosis, porque hay un tipo de hipnosis que es especial, que te lleva a estados de analgesia más profundos, que es la hipnosis que podríamos utilizar en casos de operaciones quirúrgicas, en personas que no puedan utilizar anestesia, por ejemplo. Ahí, en ese caso, lo que haces es utilizar una hipnosis la cual se le induce, ya no es terapéutica y de sanación como lo que estamos hablando de explorar la conciencia, sino que se induce una analgesia y una amnesia a propósito para que la persona no perciba ese dolor, ¿no? Pero eso es Bien. algo funcional. ¿Cuánto dura, y pregunta Claudia, cuánto dura una sesión de hipnosis? Una sesión, mira, si lo escuchas en los audios, la más cortita para que tengas una experiencia de hipnosis van a ser unos 15 minutos. Una buena sesión rica a través de audios va a ser de 45 minutos a 1 hora. En las sesiones que hacemos 1 a 1 online nos demoramos de 1 hora y media a 3 horas. Bien, ¿y esto es solo vos o va acompañado con sonidos, con ícaros, con instrumentos? No, solo vos. Bien, Sí, muy bien. solo vos. Digo, al libre albedrío de cada quien, si para ti es rico utilizar algún otro recurso, maravilloso. Bueno, qué interesante esto, la relación de la hipnosis con las plantas maestras. No sabía y qué bueno que tú has hecho las dos cosas, como para poder hablar desde un espacio con experiencia, ¿no? Me encanta, yo de hecho entré a la hipnosis desde un poquito también desde el camino del chamanismo, entonces no dejo de encontrar que la hipnosis, por eso soy tan fehaciente en insistir que la hipnosis es una capacidad y que ha existido esta capacidad de trance durante toda la exploración de nuestra conciencia, incluso previo al lenguaje, ¿verdad? Entrábamos al trance tribal a partir de la música, a partir de las plantas de poder, a partir de la observación y relación con los elementos, a veces con fines de supervivencia, pero cada vez lo fuimos haciendo para una exploración más individual y fuimos encontrándonos con esta capacidad de hipnosis. Entonces, sin duda, tiene en su raíz, tiene un origen absolutamente chamánico, absolutamente, sí, místico, digamos, desde esa perspectiva. Seguro. Mi primera experiencia de autohipnosis, ¿estamos hablando de eso? ¿Autohipnosis es lo mismo? Bien, fue en lo de Osho, en la India. Era un espacio muy cuidado, unos cristales y unas cosas, pero enormes eran en el lugar, mucho antes de que entre en todo el chamanismo, ¿no? Fue desde la meditación, desde la espiritualidad. Pero esto que nos estás compartiendo con la hipnosis, yo he tenido como otra idea de hipnosis, ¿no? Por ahí de sanación, de curar, pero no esto de poder acceder a este inconsciente universal, colectivo, como con las plantas maestras. Y me parece muy, muy interesante eso. Ah, pues me encanta entonces como poder ampliar esas puertas, ¿no? Y entender que la hipnosis es esta capacidad que nos conecta con multidimensiones, que es, sí, de desarrollar esas habilidades de canalizar, Eso te iba a preguntar, ¿lo hacemos naturalmente por ahí sin darnos cuenta? Por ejemplo, no sé, en nuestros sueños o justo antes de dormirnos o ni bien nos despertamos o en algún momento lúcido que nos Sin, perdemos. sin duda, yo creo que como cualquier capacidad del ser humano, hay momentos en que nos sucede de forma espontánea. Sin Claro, embargo, tenemos que llegar al inconsciente de alguna manera, ¿no? ¿no? Sin duda, eso de todas maneras. Hay momentos en que nos encontramos, ya sea entrando al sueño, saliendo del sueño, esos atisbos que tenemos a veces de que estamos en el sueño y sabemos que están soñando, todo eso son accesos a hipnosis, son accesos en que estamos llevando al paralelo consciente e inconsciente, ¿verdad? Entonces sí nos puede pasar. El chiste es que cuando lo hacemos
a conciencia y a voluntad, toma incluso un poder introspectivo aún más profundo. Bien. Estoy leyendo acá, ¿no? Sí, claro. Entonces, una persona que haga una sesión de no sé qué, no es complicada, no se puede quedar perdida y no saber volver. No, ya explicamos que no, No, que no hay no hay ningún problema con eso. no hay riesgo, por lo menos con los audios que yo ofrezco. Ahora sí que no he explorado toda la oferta, deben haber unas locuras de hipnosis en internet, así que tampoco exploren cualquier cosa. Pero sí, digamos, sí saben que Bien. son hechos por una persona, un terapeuta calificado, sin duda. ¿Los trastornos se pueden sanar con hipnosis? Uy, una variedad muy amplia de trastornos, desde, decíamos, adicciones, fobias, pero también trastornos, por ejemplo, alimenticios, que fue mi caso. Yo me sané de la anorexia y la depresión en la adolescencia a través de todas estas técnicas. Pero también trastornos de personalidad, la verdad, multiplicidad de trastornos sin duda, en la medida en que están asociados a nuestra memoria, a nuestra percepción condicionada. Entonces accedemos a eso y lo reinterpretamos para sanar. ¿Y se puede sanar algo físico? No sé, reuma, artritis, cosas. Sí, sin duda, siempre con las cosas físicas lo que nos va a ayudar mucho la hipnosis es primero en hacer un diagnóstico como muy profundo, un diagnóstico que incluya todas las esferas de nuestro ser, porque no solo en la hipnosis vamos a poder ver el origen físico, por ejemplo, saber si la artritis se debe a un patógeno, a un origen toxicológico, a un órgano que esté en mal función, sino que también vamos a poder ver si tiene un origen en la memoria, en una emoción o en una percepción psicoespiritual, ¿no? Entonces, Bien. todo eso nos ayuda a sanar. ¿Qué es lo que no puede hacer la hipnosis? La hipnosis no puede, por ejemplo, ahí justo alguien está preguntando, no puede ser trabajada con esquizofrenia y bipolaridad cuando estás medicado o en una crisis activa. Sí se puede tratar cuando estás en un momento de calma, casi sin medicación, y ahí puede servir mucho. Cuando estás con una crisis activa de bipolaridad y esquizofrenia, no es recomendada. O sea, que alguien que esté tomando antidepresivos no podría hacer una sesión de hipnosis. No antidepresivos sí, salvo esté ¿Sí? diagnosticado como bipolar, depresivo bipolar. Va a depender un poco del diagnóstico. Ok, bien. Pero una depresión, sí, digamos, hay un rango de depresiones, pero si están asociadas a bipolaridad y esquizofrenia, que básicamente tienen que ver con desórdenes de la realidad, por lo tanto no podemos hacer todas esas asociaciones que se hacen en la hipnosis. Sí les funciona como tal, pero no hay una asociación terapéutica. No es como que les vaya a empeorar, pero no les va a servir. ¿Sí me explico? Bien, muy bien. ¿Qué más tenemos que saber de la hipnosis? ¿Qué más podemos saber de la hipnosis? Que es una gran herramienta, por ejemplo, para manifestar. Por esto que decíamos que nos ayuda a entender cómo pueden ser nuestras probabilidades o posibilidades de progresión. Entonces, en base a eso, se convierte en una técnica de co-creación o manifestación, porque nos permite un poquito de ir revisando, ¿verdad? ¿Qué es aquello que yo estoy proyectando? Estoy haciendo los esfuerzos necesarios, le estoy poniendo la energía adecuada o estoy poniendo un sobreesfuerzo o menos de lo necesario, estoy trabajando, es un propósito de mi ego o de mi alma, y todo eso nos va a sirviendo mucho para este proceso de co-creación, de paz espiritual más que nada. Bien. Qué cosa más hermosa, porque si hay algo que yo hago mucho en las meditaciones, que por ahí estaba haciendo esto sin darme cuenta, o sea, no de forma consciente o etiquetándolo de alguna manera, es justamente poder entrar a ese espacio de divino, de Dios, y recibir información, canalizar. Absolutamente. Y eso, y Entonces, recordar que todos podemos canalizar, ¿verdad? Todos tenemos esa potencialidad de ser canalizadores, de recibir información. o sea, ¿qué diferencia habría entre la meditación y la hipnosis?
La meditación y la hipnosis, bueno, tiene mucha diferencia. Una sería el objetivo como tal, el objetivo Bueno, terapéutico como perdón, tal. cuando digo, hablando específicamente, yo entro en meditación para recibir información, para canalizar, para, en ese sentido lo digo, no para calmar la mente, sino de una forma de visualización. Claro, si ya le estás a tu meditación dando un enfoque, por ejemplo, como tú dices, activando una canalización, entonces se va a aparecer bastante. Ahí quizás lo que lo va a diferenciar va a ser el estado de trance mismo y el cómo dentro de esa meditación, podríamos decirlo de alguna forma, quién guía esa meditación. Si la estás guiando desde tu consciente o la estás permitiendo que también la guíe el inconsciente. Y eso es un tema de Uh, metodología. ahí no tengo idea quién está actuando. Yo, si lo tengo que explicar con mis palabras, es como que empiezan a fluir las cosas, como si fuera una película que veo. Ok, pues yo creo que así, si cuando uno de los primeros, eso cuando dijiste la palabra fluir, me checa luego de que fluir tiene que ver con el observar un flujo libre de percepción, por lo tanto eso se acerca mucho a la hipnosis. Lo que haríamos luego de ahí sería relacionarnos con ese flujo libre, darle una misión. Entonces, flujo libre, te doy una pregunta. Ya que me estás canalizando información, te pregunto, ¿qué es lo que tengo que sanar, por ejemplo? Y ahí comenzaría entonces esa relación consciente e inconsciente. Wow, Cuando y esto es formas una hipnosis. Esto es dialéctica. lo que se hace, esto es lo que se hace en una sesión de hipnosis. Cuando formas una dialéctica entre consciente e inconsciente. Y es Qué perceptible. maravilla. Sí. Wow, qué hermosura. Y es una delicia de Gente, experiencia. no sé sí, no sé quién ha logrado tener esta experiencia, pero en mi experiencia es como tener un maestro a la disposición de uno, no importa dónde esté uno, simplemente Ujú. cierra los ojos y empieza a tener esta relación y es guiado por la verdad pura y absoluta, no por una programación humana. Y ahí es Así donde todo es, fluye, ahí es donde nos así es. guían y ya es como que uno suelta, ya no tiene más Ujú, no tiene que preocuparse más de nada. ujú. Simplemente tomar acción. Tenemos una responsabilidad en la vida. No Sí, estamos de estoy de paso. acuerdo. Estoy de acuerdo. Alinearnos con nuestro propósito creo que tiene que ver con una de nuestras mayores responsabilidades, como muy bien lo dices, Nico. Pero permitirnos Es la... descansar en esa No experiencia, sé. sí. Sí, 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 sí. Ujú. Sí, porque no tenemos todas las respuestas. No. Pero hay alguien ahí que está orquestando y que va tejiendo. Y nosotros lo único que es como ir a Disneyland. Vamos descubriendo, es todo un mundo de asombro. Ujú. Así es. Maravilloso. Bueno, muy bien. Excelente. A ver, vamos a repasar unas últimas preguntas, a ver si hay algo más, Cami, que tú quieras compartirnos en lo que yo miro estas preguntas. O... Claro, pues bueno, yo invitarles a que comiencen desde ya a explorar los audios gratis, están en YouTube y en A ver, Spotify ahí como... todo el mundo pregunta cómo te encuentran y algunos, hay gente que ya te sigue, veo que te han respuesto por ti, gracias a todos los Ah, que, qué lindo, gracias. a los asistentes que tienes ahí, que obviamente te quieren mucho y han hablado No, cosas muy lindas amigos sobre tus audios. deliciosos. Ujú. Sí. Pero ¿cómo es? Camila Martínez algo, ¿no? Lo buscan como en YouTube y en Spotify como Camila Healing, así me van a Ah, encontrar. Healing, que es sanación en inglés, ¿verdad? sí. Ahí pueden Ah, acceder a los audios. Lo mismo el Instagram, está en todas las redes igual. ahí abajo te lo puse, ¿verdad? Está ahí en el pin. Está bien, ¿verdad? Tu Exacto, así perfil. está perfecto. Bien. Cualquier cosa le escriben a Camila o me escriben a mí y ahí ya los ponemos en contacto. Sí, perfecto. Bueno, Ahí solo creo que en bien. el pin estaba con doble L y es con una L, ¿o Ah, no? perdón, Sí, es con una L. Vamos sí. a, bueno, Esa sería la única diferencia. ya se termina. A ver, No te vamos a. preocupes. No, pues Este, muchas gracias a todos, a ti Nico no a ti. por la
la invitación y cuando quieras, pues continuamos platicando de estos temas tan maravillosos, compartir algo un poquito más con toda tu comunidad. Bien, tenemos cita, ¿verdad? Tenemos que confirmar el día y horario, pero en principio habría una cita para hacer una sesión de hipnosis en conjunto. Hagámoslo, me parece perfecto. Muy bien, gente. Le escriben a Camila o me escriben a mí los que están interesados por mensaje directo y así ya los ponemos, les avisamos el día y el horario que vamos a hacer esta sesión de hipnosis. Me encanta, súper idea. Bueno, Súper bien, muchísimas gracias, Cami, por tu tiempo, por compartir todo esto. Me has abierto una nueva puerta de esto de, bueno, yo soy un gran advocate de las plantas maestras y saber que el hipnosis es como una herramienta similar, la verdad es que me fascinó. Maravilloso. Qué lindo hacer esa comunión, ese puente precioso. Qué lindo conocerte. Igual. Soy un bendecido y gratitud por haberte conocido. Igualmente, Nico, estamos en contacto y nos vemos con todos los que quieran experimentar una hipnosis próximamente. Vamos a hacer algo muy lindo, estoy segura. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos mañana nuevamente a las 4 de la tarde. Bendiciones para todos. Besitos, Bye. bendiciones, gracias.